Hoy, 28 de noviembre de 2022, nuevamente nos encontramos aquí en este espacio académico matutino diario de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, con el fin de dar curso a la emisión 244 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y para el efecto hemos tomado un caso ocurrido aquí en la ciudad de Bogotá, dentro del área urbana, en el muy populoso sector de Ciudad Kennedy, o localidad de Kennedy, como se llama ahora, en la redistribución geográfica que hicieron de la ciudad para aspectos administrativos, la alcaldía mayor. Y se trata de una incursión terrorista ordenada por los delincuentes alias el Mono Jojoy y alias el Tornillo Lozada contra la población civil de esta localidad que, repetimos, es demasiado populosa. Hay horas en que es tanta la cantidad de población en estas calles que se podría decir sin exageración que es un Nueva York chiquito, es un Nueva York en miniatura. Y hacer o cometer un acto terrorista en un sector tan populoso y donde está gran parte de la población de Bogotá es un crimen de lesa humanidad. Sin embargo, las FARC, en su afán de, como decían ellos, avanzar para la toma del poder, organizaron este y muchos más actos criminales que curiosamente no son contados en la reconstrucción de la memoria histórica o de la verdad que hace la comisión que dirigió el sacerdote jesuita Francisco de Rux, sino que se olvida, se obvia y ni siquiera se menciona. Y esto es una de las acciones más atroces que se han cometido, porque fue un ataque contra un puesto de policía, agentes dotados con revólveres y con bolillos, con bastones de mando para controlar el orden público en la localidad, para guardar la convivencia, y fueron asaltados con explosivos, con rockets, con granadas de mano, con granadas de fusil y con fusiles de asalto, para demostrarle al gobierno del señor Samper que ellos eran los que tenían el control de las zonas y que Samper tenía que rápidamente ceder ante unas conversaciones de paz que estaban exigiendo. Entonces, en el día de hoy vamos a tocar este tema, porque es que a los colombianos se nos olvida, y si se nos olvida a los colombianos con más razón el mundo, quiénes son las FARC, qué es lo que han hecho y qué es lo que no han pagado, o por qué es lo que no han pagado por sus crímenes, y cómo la justicia, no solo la JEP, sino anterior a la JEP también, que los trataba, ha sido laxa y con muchos mantos de duda acerca de su efectividad frente a estos criminales de las FARC. Adelante, mi coronel. Micrófono, mi coronel. Mi coronel, a partir de la cuarta conferencia de las FARC en 1970 y ante la decisión que se les generó con la disidencia, que luego se llamó M-19, las cuadrillas urbanas de esta agrupación criminal han perpetrado innumerables actos terroristas contra los habitantes de la ciudad de Bogotá, donde el grupo terrorista ha impulsado un importante centro de abastecimiento logístico. Podemos ver y escuchar el video que nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta en su programa institucional La memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro país, los habitantes de nuestras regiones y en general en toda nuestra nación, en este caso específico, los habitantes de la muy populosa localidad de Kennedy. Mi coronel, le agregaría una cosa, es que no son solamente las víctimas que sufrieron esa agresión armada o que tuvieron heridos o muertos por las incursiones,
es toda la población, porque la herida psicológica, lo que queda grabado en el ADN de las personas de una incursión de estas se lleva hasta el final de los días, porque es una comunidad que está viviendo tranquilamente, que está compartiendo su vida en familia, su vida en vecindario, que se conocen, que trabajan, que saben de las afugias de todos, y que aparezcan un poco de criminales armados por la noche, con fusiles, con granadas, con pistolas, con explosivos, y comiencen a disparar indiscriminadamente y asesinen a unos policías y exploten bombas y causen terror y les pinten las paredes y destruyan lo que hay en el camino, y que en otros sectores estén colocando bicicletas cargadas de explosivos, pues eso marca cualquier generación. Entonces, por eso la Fundación resalta que las víctimas están en el centro del problema y no son solamente los afectados por la acción directa, sino toda esa comunidad que queda marcada de por vida con una acción de estas. Hoy es lunes 28 de noviembre del 2022. Nuestra emisión 244 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia abordará algunos apartes del convulsivo fenómeno de violencia multiforme sucedido en la capital de la República de Colombia, que por años fue convertido en concreto puntual geopolítico y geoestratégico para los intereses de los cabecillas de la FARC y otros carteles de narcotraficantes con miras a la implementación de un criminal esquema de violencia sistemática contra los colombianos en pos del control terrorista de la zona. En este orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico de la localidad de Kennedy en Bogotá? Vemos en el mapa de la izquierda que la localidad de Kennedy está ubicada en el centro occidente de la capital y casi al sur de la parte urbanizada, y que es límite municipal de Bogotá, Distrito Capital, con Soacha. Vemos también que, o se sabe, que el occidente de Bogotá, donde están las localidades de Suba y Kennedy y Engativá, son las zonas más pobladas de la capital, es decir, la mayoría de los habitantes de la ciudad están en esa región, en ese sector, y que al salir hacia el sur prácticamente se entra a Ciudad Bolívar y se comienza a avanzar hacia el páramo de Sumapaz, ya para salir a la cordillera oriental y llegar a los departamentos de Huila, Tolima, Meta y Caquetá.
por la selva, por el monte, por la montaña. Entonces, ha tenido como afectación histórica que por ser una zona populosa, popular, llena de personas trabajadoras, las FARC desde hace muchísimos años han intentado en esa especie de L que se formaría desde Suba hasta la localidad de Tunjuelito, una L acostada que viene de norte a sur y subiría hacia el oriente, ir asentando sus milicias urbanas, sus grupos de apoyo, sus casas de contacto, sus redes terroristas, y lo han logrado, lo han hecho a lo largo de mucho tiempo, han infiltrado las instituciones educativas, las organizaciones comunales y han asentado sus células clandestinas con estudiantes de universidades oficiales y de colegios públicos, casi todos provenientes de estas localidades. Pero para entender más el proceso de urbanización de Bogotá y el proceso de crecimiento, aquí vemos una foto tomada en los años 60 de lo que era la localidad de Kennedy, que fue construida más o menos con la primera visión de plan de ordenamiento territorial como consecuencia de la Alianza para el Progreso y de unos aportes ingentes que dio el gobierno de Estados Unidos. Entonces ya se diseñó con una estructura lógica, con zonas verdes, con edificaciones que le dieran una ambientación urbana y con vías. Fue la primera gran construcción, que luego vino la época del boom del señor Fernando Mazora Villegas con la construcción de una serie de barrios en la capital de la República que le dieron otra transformación y se fue creciendo ya con un plan de ordenamiento territorial, porque eso no estaba claro en Bogotá. Esta zona de Kennedy también se llamaba la zona del barrio Techo y allí quedaban dos íconos de la historia bogotana, que eran el aeropuerto de Techo, que después se trasladó al aeropuerto del Dorado, y el hipódromo de Techo, que estuvo funcionando unos años hasta que ya la misma dinámica urbana y la poca efectividad que estaba mostrando en términos económicos esta industria hípica se perdió y Colombia olvidó algo que también fue la tradición, que fueron muchas las generaciones de colombianos que jugaron dinero semanalmente en el famoso 5 y 6 de los caballos. Y en esta comunidad sí que se jugaba eso y era una de las diversiones grandes que tenían estas comunidades asentadas allá por la cercanía y porque era un espectáculo. Entonces así fue creciendo el barrio Kennedy por el sector de Kennedy. Aquí vemos una foto que es histórica, que es el momento en que el presidente John Fitzgerald Kennedy visita a Bogotá y destapa la placa en la cual se comenzaba a construir ese barrio Kennedy, ese centro urbano. Y ahí está con el presidente Alberto Lleras y con la señora Jacqueline Kennedy, la bella esposa del presidente estadounidense. También tenemos aquí en el mapa de la izquierda un rompecabezas armado, separado intencionalmente por los que lo construyeron, y vemos que la comunidad de Kennedy no solo que limita con el municipio de Soacha, que tiene una muela sobre Bogotá, sino que está en las zonas más populosas, tiene que ver con la parte industrial, tiene que ver con la parte laboral de la ciudad, donde hay muchísimos obreros y secretarias, conductores de vehículos públicos, transportadores, etcétera. Y como lo decíamos, coge todo un sector imaginario que se va formando en la ciudad al occidente, de Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar, Tunjuelito. Inclusive abarca parte de Puente Aranda en este entorno. Y todo ese sector es el más poblado de Bogotá, es el occidente de Bogotá. Y ese sector, esa población se incrementó por varias razones. Primero, por el plan de ordenamiento territorial que se le dio a Bogotá con el barrio Kennedy. Y segundo, por la cercanía, por ejemplo, con la localidad de Fontibón, cercana también al aeropuerto y a la zona industrial y también
a la salida hacia Soacha y el occidente de la capital, ya para salir hacia el Valle del Magdalena. Entonces, toda esta zona se ha convertido en un epicentro atractivo por la cantidad de gente, pero cometer un acto terrorista en cualquiera de estos sectores es un delito de lesa humanidad, porque es que es mucha la gente que transita. O sea, esta imagen que se ve aquí de muchas personas expectantes a la inauguración que hizo Kennedy es la referencia que podíamos tener para la cantidad de personas que viven en este sector. Y aquí en el sector de Bosa, que es al sur de Kennedy, perdón, al occidente de Kennedy, sur también un poquito, tiene otra característica, es que hay muchos asentamientos humanos que no se hicieron con el ordenamiento territorial que tuvo inicialmente el barrio Kennedy dentro de toda la comunidad, sino que han sido más irregulares, producto de invasiones, y entonces tienen una cercanía con los problemas que hay en Ciudad Bolívar, en Tunjuelito y en Kennedy, forman como una especie de triángulo. Y eso explica la presencia de las FARC causando delitos allá. Ahora miramos cómo son y cómo es el contraste, ¿no?, de esta zona de Kennedy. Y es que está, por ejemplo, aquí una edificación muy moderna de un hospital que le han invertido bastantes recursos, que se nota que tiene las características de una ciudad moderna. Vemos las vías y los edificios que hay al lado, pero al frente se ve que todavía hay edificaciones que no son no están a la tono con el desarrollo que adquiere. Y vemos también otro sector de la localidad de Kennedy, no del barrio Kennedy que construyó la Alianza para el Progreso, sino todo el sector, que se llama así, que vemos que todavía están las casas estrechas, las vivezas de la gente sacándole la construcción una saliente para ganar espacio, oscureciendo las estrechas calles, los carros subidos sobre el andén, lo que es característico en los barrios populares de Bogotá. Y aquí vemos la Plaza de Mercado en toda su dimensión, con el orden y el desorden que hay allí, con los vehículos que cargan, con los que descargan, con las cajas, el basurero en el piso, los vendedores que tienen sus puestos informales al lado, etc. Y aquí el famoso monumento de banderas, que es icónico en la entrada al sector donde quedaron todos los edificios. Entonces vemos que tiene una serie de contrastes tanto urbanísticos como sociales, sociopolíticos, culturales, y por esa razón es un sector apto para que las guerrillas comunistas se infiltren y generen violencia y generen destrucción. Y si miramos con todo lo que ha ocurrido durante el gobierno Duque, con todas esas protestas que organizaron los comunistas para hacerle más daño de los que le han hecho al país, con argumentos que en términos muy macro son válidos, pero que en términos reales de lo que pasó en el territorio no tiene ninguna explicación de que destruyan y causen tanta violencia para supuestamente demostrar un sentimiento de protesta. Entonces ahí se ha desarrollado en la estación de Banderas, en la estación de Kennedy, es muy conocido la violencia que desarrollan todas estas bandas con la connivencia de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que cita es que a diálogo estos delincuentes, y de la justicia, que más se demora la Policía Nacional en colocarlos a disposición de la justicia a que estén libres otra vez causando daños. Y de remate, el señor Petro en su posesión prometió que los sacará todos de la cárcel porque no son terroristas los que tienen cargos más graves, que sí están encarcelados, porque no son terroristas, sino que son muchachos que protestan. Es decir, un carnaval de desorden que se refleja tanto en la edificación que hay internamente dentro del barrio, como la suciedad de la plaza y mercado, como el contraste con las áreas que se han ido urbanizando con estándares modernos. Es una realidad de lo que se vive allá, pero es una muestra de lo que es Colombia en cuanto a la administración, ¿no? Que la belleza de Colombia es incomparable. Coronel, permítame agregar dos cositas. Primero que todo, la proyección de Kennedy
era tan grande que el primer bautizo que le pegaron a ese sector era de Ciudad Kennedy. Ciudad dentro de la ciudad, Ciudad Kennedy. Y segundo la influencia de los Estados Unidos con los aportes que brindó, que pues como todos sabemos, los grupos subversivos están en desacuerdo, en pelea con los norteamericanos. Gracias, mi coronel. Muy amable. Mi coronel, ¿quiénes son los responsables materiales y los autores intelectuales de los múltiples ataques terroristas de las FARC contra los habitantes del barrio Kennedy en 1995? Mi coronel, como lo hemos venido mencionando, naturalmente todos los cabecillas de las FARC. En ese tiempo estaba vivo Tiro Fijo, Iván Ríos, el tal Cucho Guzmán, todos ellos, porque fue una decisión tomada por ellos en la 8ª conferencia de las FARC. Es más, la extensión de la responsabilidad se ampliaría hasta los cabecillas de todas las cuadrillas, del que esté en Barranca Bermeja, del que esté en La Guajira, del que esté en el Cauca y del que esté en el Putumayo. Y ustedes preguntarían por qué. La respuesta es muy sencilla. Porque en la 8ª conferencia de las FARC, cuando se aprueban estas acciones criminales contra Bogotá y contra Cali, de las 30 ciudades principales, más donde se pudiera, la votación fue única, sin ningún reparo, de los 60 cabecillas de cuadrillas que asistieron a esa conferencia de las FARC en el río Vitilla, en el Guaviare. Y también estaban los miembros de lo que llamaban el secretariado de las FARC, integrada por Tiro Fijo y los demás bandidos que acabamos de nombrar. Pero también estaban allí los jefes de las redes urbanas. Además de las cuadrillas rurales, estaban los jefes de las redes urbanas. Y había un delegado por cada cuadrilla también. O sea que eran como unos 200 bandidos que tomaron la decisión de hacer todo este tipo de acciones criminales contra Bogotá. Y fue este periodo de acciones delictivas en Bogotá, que son muchas, como veremos más adelante, sino que resaltamos esta de Kennedy, el abrebocas de nuevas acciones criminales que se convirtieron ya con la participación de la terrorista holandesa Tania Niemeyer. Pero hay una persona que es la que articula todo ese proceso y es la que no puede eludir la responsabilidad de estos crímenes de lesa humanidad. Y es el sujeto Carlos Antonio Lozada, más conocido como Carlos Lozada o como el Tornillo en las FARC, porque él fue el que coordinó, dirigió y orientó todo este tipo de acciones criminales desde el año 75, 76, que comenzó a colocar petardos en Bogotá, a secuestrar, a asesinar personas, a pistolear, como llaman ellos, militares y policías. Inclusive este delincuente, en compañía de el periodista Botero, que es muy especialista en publicarles toda la propaganda de las FARC, participó en el paro cívico del 77, incendiando buses, colocando explosivos y causando terror y zozobra en Bogotá. Entonces, la experiencia de este delincuente, cuando ya ocurre esta acción en el 95 contra la población civil de Kennedy, es grande, ya tenía más de 20 años de militancia terrorista urbana y tenía un largo prontuario dirigiendo acciones delictivas en Bogotá, en Cali, en otras ciudades, pero particularmente en Bogotá. Esos son los responsables, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. ¿Cómo describió brevemente el diario El Tiempo la secuencia de acciones terroristas de las FARC en Bogotá durante 8 años entre 1995 y el 2003? Bueno, aquí el periódico El Tiempo en septiembre de 2016 hizo una remembranza de cuáles han sido las acciones terroristas y
mencionó entre el 30 de mayo del 95 y el 7 de febrero del 2003, en un periodo de 8 años, mencionó una serie de ataques terroristas que iniciaron con el ataque a la estación de Kennedy, que es la que vamos a ver hoy. Pero en ese interregno también recordemos que 3, 4 meses después de este ataque terrorista, el narcotráfico, en asocio con las FARC, asesinaron a Álvaro Gómez aquí en Bogotá, porque era el crítico número 1 del gobierno de Samper. Entonces falta relacionar esa. Aquí relacionan 3, de las cuales hoy estamos viendo la tercera, porque ya hemos visto el atentado con bicicleta bomba y ahora estamos viendo la del asalto o el ataque terrorista a la estación de policía de Kennedy y contra la población del barrio, porque la estación queda en un sitio muy concurrido y, como les repito, Kennedy es tan superpoblado que hasta altas horas de la noche hay gente en algunos sectores en bastante cantidad, son sectores muy concurridos y la estación de policía queda en un sector concurrido. Entonces, atacar a cualquier hora a la policía de Kennedy en su estación es atacar directamente a la población civil, porque además hay mucho sector residencial alrededor. Esa es la descripción que hizo el periódico El Tiempo, mi coronel. ¿Cuáles podrían enunciarse entre los antecedentes tácticos, estratégicos y políticos más resaltantes relacionados con el ataque terrorista de la FARC ordenado por el senador Julián Gallo Cubillos, alias Carlos Antonio Lozada Otornillo, y Víctor Julio Suárez Rojas, alias Jorge Briceño Suárez, o Mono Jojoy, contra los habitantes del barrio Kennedy de Bogotá, donde fueron asesinados 5 policías en mayo de 1995? Bueno, mire, mi coronel, aquí tenemos que como antecedentes estructurales está la 7ª conferencia de las FARC, que determina ya como eje de despliegue estratégico la cordillera y Bogotá como el objetivo fundamental. En el 1987 hacen un pleno ampliado en el cual nombran a Timochenko como responsable de dirigir toda esa acción, también senador hoy en día, y él dirige muchas acciones criminales. Y el que se encargó de dinamizar un poco de cuadrilla y sobre todo ya enfocarse en el negocio del narcotráfico y los secuestrados que llevaban de aquí del centro, la capital, del centro del país hacia esa zona para extorsionar a las familias, y pues fue el Mono Jojoy. Ya en la 8ª conferencia del 93 ya no existe Jacobo Arenas, que fue el cerebro de todo ese plan maquiavélico, porque murió en el 90. Pero en el 93 ya toman la decisión de avanzar hacia Bogotá y mientras las cuadrillas rurales van construyendo camino revolucionario, como lo llaman ellos, el sendero revolucionario, colocando todo ese tipo de estructuras a lo largo de la cordillera, aquí en Bogotá se dedican a la implementación de las guerrillas urbanas. Para la época de los años finales de los 80 y comienzos de los 90, fue evidente el maridaje de los carteles del narcotráfico de Medellín y Cali con las FARC, porque todavía las FARC no se han independizado como cartel, sino que dependían de lo que todavía siguen diciendo que es únicamente su acción, lo cual no es cierto. Ellos en ese tiempo dependían sí del gramaje y de lo que llaman los impuestos revolucionarios a estos delincuentes. Entonces les cobraban por el aterrizaje en la pista, por la construcción de una pista clandestina, por el ingreso de los insumos químicos, por la cantidad de delincuentes que tenían en un laboratorio, por la cantidad de laboratorios, por el decolaje de las aeronaves, por la salida con las lanchas cargadas de cocaína o de pasta o de horas que entraban con gasolina y con los demás insumos, etcétera. Eso lo hacían al principio, pero después ya se metieron de frente en el negocio y hoy en día son un cartel igual, inclusive con más fuerza porque son asociados con la dictadura de Venezuela. Bueno, y en ese tiempo su relación directa era con el cartel de Cali. Se encontraron documentos muy comprometedores que al mismo tiempo que el cartel de Cali había aportado recursos para la campaña de Samper, estaba financiando a las FARC y que la clave en ese tiempo era con un beeper, se marcaba un número y le dejaba la razón con la clave caracol.
Era la clave que tenían para comunicarse los jefes del cartel de Cali con el Mono Jojoy y con los demás bandidos, con el Gago Joaquín Gómez y los que manejaban el narcotráfico desde esa época. Los avances de las FARC en Cundinamarca eran evidentes. Lo vimos aquí con la operación Guayabetal, hace ya unos meses que la analizamos, la concentración de 7 cuadrillas en Guayabetal para planear una cantidad de acciones criminales entre Cundinamarca y Meta con ocasión de los 30 años de las FARC en 1994, del cual el más afectado fue el municipio de Gutiérrez, que lo asaltaron 3 veces, la estación de La Cuncia en la vía Bogotá-Villavicencio. También en la salida del aeropuerto Vanguardia de Villavicencio asesinaron unos policías antinarcóticos, asesinaron al general Gil Colorado, atacaron en Pasca, Silvania, asesinaron al alcalde de Fusagasugá, un muchacho de apellido Cárdenas, y otra cantidad de crímenes en todo Cundinamarca que demostraban que era paralelo con la actividad urbana lo que estaban haciendo en el área rural. En el sector de Cabrera, en límites con Icononso, Tolima, Cabrera, Cundinamarca, San Juan de Sumapaz, Usme, una cantidad de organizaciones clandestinas estructuradas por el Partido Comunista desde la época de Juan de la Cruz Varela, eran el terror de la región en ese tiempo, porque los demás campesinos o se unían a las FARC, no tenían otra salida ya que estaban controlados por esas organizaciones. Y entonces era una coacción diplomática en el sentido de que no los amenazaban con armas, pero sabían que los muchachos, como les dicen por allá, estaban ahí y que muchas de esas familias eran cooperados, dicen los campesinos, con la guerrilla. Entonces, al estar incrustados con ellos, simplemente transmitían, es que la gente del monte dijo tal cosa y lo que decía la gente del monte se hacía y de esa manera controlaban la población. Pero además, en todas las tiendas de vereda que había, colocaban la música con cassette de esos de cinta, de esos de carrete, que se colocaban en una grabadora, en una radio. Ahí era permanentemente la música de las FARC y los mensajes de las FARC y las cuadrillas de bandidos yendo a las escuelas rurales, yendo a las casas a hacer propaganda armados con fusiles y toda esa cosa. Y listos con N cantidad de organizaciones sociales infiltradas con el argumento de que estaban luchando por los campesinos. Y los estudiantes de las universidades de aquí de Bogotá que eran reclutados iban y recibían instrucción militar por parte de la guerrilla y ellos se encargaban de la instrucción ideológica de los demás guerrilleros y las charlas políticas permanentes con la población, motivando el avance hacia la toma del poder. Eso no se menciona para nada en el informe de la verdad, supuesta verdad, no se dice cómo era que estaban haciendo ese reclutamiento. Entonces la verdad que presentan en ese informe es otra, distinta a la verdad. Obviamente, todo eso implicaba un incremento de milicias bolivarianas, Partido Comunista Clandestino y Movimiento Bolivariano Clandestino, más en esta zona, que era el enclave previsto para la toma del poder sobre la cordillera, sí que necesitaban ese trabajo de construcción revolucionaria y de bases de apoyo a la revolución. Por eso, toda esa zona de Sumapaz y el oriente del Tolima ha sido tan fundamental para las FARC, porque allí es donde han durado años y años el Partido Comunista sembrando esas semillas y organizando este tipo de estructuras clandestinas. Como ya lo dijimos, por esa época se desenmadejó una cantidad de acciones terroristas contra la capital de la República y contra los municipios de Cundinamarca, que parecía que si se cogiera un diario de esa época, un periódico, y se escurriera, se torciera con las manos, le salía sangre, porque eran muchas las acciones, secuestros, colocación de petardos, extorsiones, asesinatos de funcionarios públicos, asesinato de campesinos, ataques a poblados, destrucción de instalaciones de policía. Fueron muchas las acciones que se cometieron
en Bogotá y Cundinamarca. Ya mencionamos que hasta el alcalde de Fusagasugá, que ya era un municipio, o es un municipio ya muy conocido en todo el país y de una buena cantidad de habitantes, fue secuestrado y asesinado en la vía Bogotá-Cibaté por las FARC. De remate, el gobierno Samper, desde que se posesionó, el señor Pastrana le puso la vida a cuadritos, destapándole eh, eh, las pruebas que él tenía acerca de que la campaña de Samper había recibido dinero del narcotráfico. Y entonces Pastrana, pues obviamente no pensaba en que Samper era un mal presidente y que con esos nexos que tenía, pues no iba a poder gobernar ni tenía la solvencia moral para hacerlo, sino Pastrana lo que pensaba también era que el presidente tenía que ser él, porque ¿por qué ese y no yo? Entonces le terminó de hacer más daño al país. Obviamente eso tenía que destaparse, pero se notaba que era más la intención de Pastrana de legitimar a este señor que de legítimo no tiene nada, que en realidad de solucionar el problema del país. Entonces, Samper, sin visa, declarado narcodemocracia por el gobierno de Estados Unidos, humillado por el embajador Frechet, que lo trataba como si fuera un delincuente, y con una popularidad muy baja, con el rechazo absoluto de las fuerzas militares que lo veían como un sujeto sin ninguna moral. Él le dio por dizque iniciar diálogos con las FARC y ahí tuvo un rifirrafe fuerte con el general Harold Bedoya Pizarro, que dio la orden que si Tiro Fijo salía de la zona de distensión había que aprenderlo y se ofrecía resistencia de la zona de distensión no donde estaba, hacia una zona de distensión donde proponía a Samper llevarlo a negociar. El general Bedoya dio la orden que las tropas tenían que seguir combatiendo porque con bandidos no se dialogaba. Eso lo llamaron dizque el ruido de sables, cuando el que tenía razón era Bedoya, porque Samper, una persona muy mal gobernante además, y con ese cuestionamiento moral que tenía, carecía de cualquier autoridad para iniciar diálogos con estos bandidos, y ellos sí querían explotar eso. Además que le hicieron la despedida a Gaviria en el 94 con todo este avance terrorista que hemos visto en Cundinamarca, todos estos ataques en Bogotá y Cundinamarca, y le dieron de paso la bienvenida a él diciéndole, bueno, o negocia con nosotros o, o, o destruimos el país. Y de remate que Pastrana le destapó lo de los cassettes que probaban la recepción de dinero del narcotráfico del cartel de Cali. Este sujeto estaba sin ningún margen de maniobra y las FARC lo estaban presionando para que terminara de sumir el país en la miseria. Y eso lo analizaban obviamente las FARC y decían, no, pues este tipo completamente desprestigiado, la clase política toda señalada de tener vínculos con el narcotráfico y corrupción y todo lo que nos ha caracterizado, es el momento nuestro, decían las FARC. Por eso arreciaron tantos ataques y se incrementaron las incursiones de todas las cuadrillas de las FARC en narcotráfico, porque veían que tenían a tiro días la toma del poder que se les había dilatado en vida de Jacobo Arenas. El reclutamiento de menores en todo el país fue grande, lo hemos explicado en otros casos, reclutaban sobre todo en la zona del Meta y Caquetá muchos menores de edad y los enviaban a diferentes regiones, en especial a Cundinamarca, a seguir trabajando en todas estas acciones criminales y seguir reclutando a otros menores de Cundinamarca. Y aquí todavía existían en Bogotá los antiguos chircales, eso donde se construía ladrillo, se cocinaba el ladrillo tomado de la arcilla, y de ahí se llevaron a muchos jóvenes, que era increíble que había guerrilleros de estos, menores de edad además, que eran completamente analfabetas y vivían en la capital de la República y terminaron siendo guerrilleros de las FARC y allá les enseñaban a leer y escribir. Entonces, toda esta historia no la cuenta el señor de Rux en su memoria, pero es la realidad de lo que nos pasó y cómo las FARC fueron creciendo en este sector. Y de Contera, en el Frente Internacional, ya los hijos de los bandidos que estaban en los puestos de dirección de las FARC estaban ya posicionados en universidades de Europa
con sindicatos en Canadá y en otras partes del mundo, haciendo publicidad permanente, lo que nunca han hecho nuestros cónsules y embajadores en el sentido contrario, es decir, de una estrategia para defender a Colombia y mostrarle al mundo la realidad de lo que es el terrorismo, sino que se quedan callados porque están en otras actividades personales y mientras tanto estos delincuentes del Frente Internacional de las FARC se mueven en todos los espacios que les dan, foros, seminarios, y si no los invitan ellos inventan foros, participan en las universidades, piden espacios para hablar, pues hablan ya varios idiomas, porque unos viven en Suiza, otros viven en Francia, otros viven en Suecia, en Dinamarca, y se mueven por toda la Unión Europea organizando actividades en apoyo a las FARC, y eso viene desde esa época. Entonces, este sería como un cuadro de antecedentes generales que nos muestra el mapa de lo que estaba ocurriendo para esa época. Y coronel, ¿cuáles fueron los aspectos más resaltantes del ataque terrorista de las FARC ordenado por alias Carlos Antonio Lozada y alias Mono Jojoy contra los habitantes del barrio Kennedy en mayo de 1995? Bueno, mi coronel, entonces el periódico El Tiempo describió aquí con una especie de crónica cómo los habitantes vivieron este drama y cuentan lo que fue ocurriendo poco a poco en los días anteriores, en los días posteriores, en los sectores aledaños, pero en especial lo que vivieron, los momentos de pánico que vivieron, y relata, por ejemplo, el de una señora de 50 años de edad que llegó corriendo en medio de la balacera a la estación de policía y estos bandidos seguían disparando. Y resulta que esa señora era la madre de un agente de policía que estaba ahí y entró y lo saludó y pues la emoción de la señora de que su hijo había sobrevivido, pero el hijo siguió, le tocó subirse enseguida en un vehículo e ir a apoyar a otra estación de policía también muy cerca que estaba siendo atacada. Finalmente, en el sitio quedaron asesinados 5 policías, varios heridos, tanto civiles como policiales, destrucción de viviendas, el pánico y toda la zozobra que esto generó. Cómo las personas que estaban viviendo cerca y escuchaban las explosiones protegiendo a los niños, protegiéndose ellos, apagando las luces y esperando que llegaran las fuerzas militares a apoyar a la policía, porque eso parecía un Vietnam dentro de la ciudad. Y esto lo describió en su momento el periódico El Tiempo el 4 de junio del 95 y relataba la serie de actividades que se venían desarrollando por parte de las FARC en toda la zona. De esa manera lo describió mi coronel. Coronel, ¿cómo describió Semana los pormenores del ataque terrorista de las FARC, ordenado por alias Carlos Antonio Lozada y alias Mono Jojoy contra los habitantes del barrio Kennedy de Bogotá en mayo de 1995? Pues lo tituló como Plomo a la Paloma de la Paz, y hizo un recuento de todo lo que ha ocurrido en esos días previos a estos eventos. Y es una lista larga de hechos criminales en todo el país. Eso mencionan en Guayabetal, Cundinamarca, en Porce, Antioquia, en la hidroeléctrica de Porce, pues en Urabá, en la Sierra Nevada, en Sucre, en el Cauca, en el Magdalena, en el Putumayo, en Santander. Es decir, es una larga lista de sitios donde simultáneamente se estaban realizando una cantidad de acciones criminales. Y relata también, no lo colocamos ahí porque ya el Tiempo lo dijo, relata los mismos hechos que dice el periódico El Tiempo, pero titula una crónica más o menos larga, de unas 4 cuartillas, relata que todas estas acciones criminales de las FARC que estaban pidiendo para la época iniciar diálogos eran un contrasentido porque le estaban disparando a la Paloma de la Paz y a la vez hablando de paz. Entonces, eso no ha sido nuevo en Colombia, ha sido reiterativo y los hechos documentados en cada momento por los medios de comunicación y por otras entidades van quedando
para la memoria, y nos parece que esa sí es la verdadera memoria y la verdad de lo que ocurrió en el conflicto, y no argumentar que es un sufrimiento de campesinos víctimas del Estado y que las FARC son las reencarnaciones de la Madre Teresa de Calcuta, y que el Estado es el monstruo que no los dejó hacer por los campesinos lo que ellos querían. ¿Por qué fue recapturada Adela Pérez Aguirre, alias Patricia o Camila, integrante de la RUAN y jefe de milicias del bloque oriental de la FARC? Bueno, es que para que la recapturen, pues obviamente quiere decir que estuvo capturada. Ahí la ven, esa señora que está en medio de dos agentes de policía, fue capturada 14 años después de estos hechos. Y en esos 14 años después, la policía que la venía siguiendo le había hecho el seguimiento, le tenía un prontuario impresionante, pero impresionante. Entre otros, tenía la fuga masiva de 98 delincuentes de la cárcel La Picota, entre los que se escapó el Loco Iván, que hace poco murió en Venezuela en una vendetta de narcos. Participó en el atentado terrorista contra el presidente Álvaro Uribe aquí en Bogotá el día de su posesión. Participó en el asesinato del general Carlos Julio Gil Colorado. Participó una de las organizadoras del ataque contra la estación de Kennedy en 1995, y también participó en atentados terroristas contra la Escuela Militar de Cadetes, el Grupo Rondón, la Escuela de Caballería, entre agosto del 98 y abril del 99. O sea, tenía un prontuario muy, muy largo, pero cuando la fueron a procesar, el informe que pasó la policía no fue tenido en cuenta por el juez de conocimiento, sino que la dejó libre. Y al año y pico salió libre porque lo único que le siguieron fue el caso de rebelión, con lo que le encontraron unos documentos en esa captura. Lo demás no se tuvo en cuenta y quedó libre. Entonces la recaptura ocurre porque cuando ya la habían dejado libre, dos bandidos de una de las cuadrillas que ha trabajado con ella relataron que ella era la responsable del atentado con un libro bomba contra el candidato Germán Vargas Lleras, y contra el intento de asesinato y secuestro de un ganadero, perdón, el intento de secuestro y el asesinato de un ganadero de nombre Fernando Amador Rodríguez. Entonces, la metieron a la cárcel nuevamente. Esto es en el año 2012, cuando ya Santos había iniciado a arrodillarse con las FARC. En la recaptura le encontraron en el computador y en las memorias USB que tenía 22.000 archivos. Imagínense ustedes lo que tenía esta mujer ahí, relacionados con todos los planes terroristas de las FARC en Cundinamarca. Se corroboraba que había participado en el asesinato de Carlos Julio Gil, del general Carlos Julio Gil Colorado, en el planeamiento del secuestro que terminó con el asesinato del ganadero Amador Rodríguez, que era uno de los miembros de la junta directiva de la Plaza La Santa María, etc. Y se le inició el proceso por todos estos crímenes. Se le condenó a 30 años, pero apenas firmó el pacto, el señor Santos quedó libre, y nada de raro que dentro de poquito Petro la nombre de ministra de Educación o algún cargo de esos. Esa es la historia de por qué la policía la recapturó a esta mujer. Y coronel, ¿por qué fueron condenados 6 miembros de la DIJÍN que investigaban las andanzas de los terroristas urbanos de las FARC en Bogotá y que fueron autores del ataque terrorista ordenado por alias Carlos Antonio Lozada y alias Mono Jojoy contra los habitantes de Kennedy en ese año de 1995? Este hecho de la condena a 40 años de cárcel de los miembros de la Policía Nacional es uno de esos episodios complejos, difíciles de digerir y convulsos de la historia de Colombia, y sobre todo de la agresión comunista armada. Y los hechos ocurrieron porque la DIJÍN, o sea, los encargados de inteligencia, tenían toda la información de estos delincuentes y los estaban siguiendo.
inclusive a esta señora, la tal alias Patricia o Camila. Lo cierto es que estos señores aparecieron muertos en Mondoñedo, en la vía de Bogotá, o algunos de ellos, no todos. Entonces, inmediatamente el Partido Comunista y las organizaciones de fachada que tienen activaron toda la propaganda posible, toda la difusión mediática, y terminaron siendo capturados un oficial y 5 miembros de la DIJÍN y condenados a 40 años como responsables del asesinato de estos sujetos, que todos eran miembros reconocidos de la red urbana Antonio Nariño. Naturalmente los padres dicen que no. Ustedes encuentran en internet al papá de uno de esos que dice que él tiene que ver en la cárcel hasta generales y no sé quién, porque todos fueron responsables de la muerte de su hijo y que su hijo era una santa paloma y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo cierto es que aquí no termina el embrollo de este suceso. El embrollo de este suceso se complica más porque cuando le iniciaron la familia Gómez Hurtado al señor Samper el proceso penal por el asesinato de Álvaro Gómez, aparecieron las FARC como los salvadores de la imagen de Samper y dijeron que fueron ellos, o sea que no fue un crimen de Estado como siempre se ha presumido y como siempre lo ha dicho la familia Gómez, sino que fueron las FARC. Entonces el Tornillo Lozada salió y dijo de frente en una sesión de esas de la JEP, yo no, nosotros fuimos los que lo asesinamos a Álvaro Gómez. Entonces le preguntaron, ¿y cuáles son las pruebas? Dijo, es que eso es lo difícil, porque es que resulta que el mono Jojoy fue el que me dio la orden a mí. O sea, no fue él el que la cañó, sino fue el mono Jojoy. Y tiró fijo, pero es que como los dos ya se murieron, entonces se nota la forma como se fue haciendo el barniz que le fueron dando al asunto. Entonces le preguntan, y la segunda parte, ¿y quiénes fueron los que lo asesinaron? Si usted era el que esté el jefe de ellos, usted dio la orden, ponga aquí los nombres. Digo, es que esa es la otra parte del problema, que como la policía los asesinó a todos en, allá en Mondoñedo, entonces no hay ninguno que dé la prueba. Y resulta que sí está viva esta mujer, la tal Patricia, pero esa pasa de agache, igual que la holandesa. Pasan de agache. La holandesa no estuvo ahí. La holandesa participó en otros hechos posteriores. Pero igual que ella, ahora es una honorable politóloga. Y entonces, esta muchacha Camila, que sí sabe si fue cierto o no fue cierto, está callada. Pero ese es por eso les digo que es un suceso bien complejo, no fácil de digerir y que pasará a la historia como la muerte de Gaitán y como muchos otros hechos sin aclarar, porque la familia Gómez insiste la familia Gómez, y lo han dicho muchas veces de frente, que el crimen fue planeado por Ernesto Samperio Erazo Serpa. Esa es la acusación directa que ellos hacen, y las FARC terminaron cambiando la versión, que nadie la creía, y apuntan a demostrar que eso es cierto, porque en algunos documentos Tiro Fijo les decía que Álvaro Gómez era un enemigo del pueblo, y pues es que eso no es ningún secreto, eso lo sabíamos desde cuando Álvaro Gómez era senador y promovió la operación militar en Marquetalia contra las estructuras donde estaban las FARC. Entonces se sabía que estaban en orillas opuestas, pero probar que fueron estos muertos los que asesinaron a Álvaro Gómez y que el Tornillo Lozada no sabe más porque él lo único que hizo fue transmitir la orden de Ojoy, pues ahí hay mucha parte de la verdad que no está completa. Y que esta muchacha, la tal Camila, que tiene un prontuario tan largo como el que vimos, no sepa nada de eso, también es muy dudoso. Entonces, y hay otro que le decían Chucho Zamora, que ya vimos aquí también una operación en que lo capturaron, que era la mano derecha de Lozada, y tampoco dice nada. Pero es que si se tratara realmente, asumiendo que sí fue cierto, las FARC fueron las que asesinaron a Álvaro Gómez, entonces Timochenko y Iván Márquez y la mujer de Tiro Fijo, que era la que le manejaba todas las comunicaciones, sí saben exactamente la verdad. Entonces,
así como al general Arias Cabrales, le dijeron que no lo pueden seguir cobijando por la JEP, porque según un magistrado de la JEP no ha dicho la verdad. Entonces, porque a estos bandidos de las FARC nos dicen se les suspende las prelaciones que tienen en la JEP y se van para una cárcel normal hasta que no cuenten la verdad realmente qué fue lo que pasó con Álvaro Gómez. Ahí queda esa duda sobre el tapete y ese trompo para ponerlo a bailar en la uña. Adelante, mi coronel. Como resalta Fundel, la memoria de los niños víctimas de la crueldad y la sevicia de las FARC, en este caso específico, el ataque terrorista de las FARC, ordenado por alias Carlos Antonio Lozada y alias Mono Jojoy, contra los habitantes del barrio Kennedy de Bogotá en mayo de 1995. Pues como siempre ponemos en primer plano los niños porque son utilizados o para cometer estos actos o son víctimas de estos actos y lo resaltamos en cada uno de nuestros programas de esta manera. Al término formal de cada episodio de la memoria histórica, uno contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación, usted siempre hace un balance puntual de reflexión respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto al ataque terrorista de la FARC ordenadas por Carlos Antonio Lozada, alias Mono Jojoy, contra los habitantes del barrio Kennedy en Bogotá en mayo de 1995? Bueno, evidentemente todas estas acciones criminales, inclusive si hubieran estado comprometidos en el asesinato de Álvaro Gómez, que persiste la duda, y una de las razones por que persista la duda es porque no se autoadjudicaron el hecho en su momento, como lo hicieron en otros casos. Es una secuencia planeada: el asesinato del general Colorado, el atentado, los atentados contra industriales y comerciantes que no les pagaban a tiempo, los daños a la población civil, etc. Entonces, corresponde a un plan y ya lo vimos que proviene de la 7ª conferencia, de la 8ª conferencia y de un pleno ampliado. En segunda medida, el plan estratégico que se desarrolló durante ese periodo tiene muchos más componentes y desafortunadamente para Colombia y afortunadamente para las FARC, estos ataques que se estaban cometiendo eran apenas unos puntos parciales de todo el contenido de lo que se hacía en conjunto en Colombia. Por eso el artículo de Plomo para la Paloma que escribió la revista Semana o publicó la revista Semana es muy al lugar frente a lo que estaba ocurriendo. Después de la 7ª conferencia, Jacobo Arenas, antes de morir, fue muy persistente en algo que deberían aprender todos los partidos políticos y todas las organizaciones políticas. Es la preparación permanente de sus cuadros directivos. Entonces Jacobo Arenas decía que los campamentos de las FARC debían parecer una escuela ambulante. Además de estar planeando actos terroristas y todo lo que dirigían, el resto del tiempo debían dedicarlo a la preparación permanente, cursos en todos los sentidos que los fortaleciera táctica y técnicamente.
Entonces eso se demuestra aquí cómo fueron creciendo en el área urbana y cómo participaban en 1000 actividades. Ya lo dijimos, todas esas organizaciones campesinas infiltradas, porque no todos los campesinos son bandidos, pero sí dentro de ellos se infiltran bandidos que son los que los manipulan, tienen organizaciones sociales también incrustadas y manipuladas, que son las que utilizan para hacer, entre comillas, la protesta social, pero en el fondo están manipulando el interés comunista de la toma del poder y de generar siempre el caos y el desorden y el choque. Como vemos, en más o menos 16 años, entre el 82 y el 98, hubo una laxitud manifiesta de Belisario Betancur, Virgilio Barco, César Gaviria y Ernesto Samper, 4 gobernantes que fueron supremamente laxos y que le dieron el boquete al más laxo de todos ellos, que fue Andrés Pastrana. Entonces todo esto que ocurría era por la laxitud, por la falta de foco y por la desorientación de esos gobernantes. Ya vimos en el mapa también, y lo resarcimos aquí al final, cómo la ubicación geográfica y la forma como se ha desarrollado la comunidad en la ciudad de Kennedy, barrio Kennedy, la colocalidad de Kennedy, con los límites que tiene con Bosa, con Ciudad Bolívar, con Tunjuelito, con Suba, pues son puntales que ponen todo el occidente de Bogotá, el más populoso y donde hay más clase media y clase baja, a piñuscada, entre otras cosas, en ese sector de la ciudad, sufriendo las dificultades de la vida diaria y enfrentando muchos retos, pero también a expensas de que organizaciones delictivas de distintas pelambres, incluidas las FARC, les recluten sus hijos o les recluten los muchachos para meterlos en acciones criminales. Se nota una eficiencia grande de las redes urbanas, pero sobre todo de los equipos jurídicos que están en la sombra que defienden las FARC, porque es inexplicable que con ese prontuario tan extenso que tiene esta joven Camila haya sido primero dejada en libertad al año, teniendo todo ese seguimiento que le hizo la policía, y que luego con la JEP entonces terminó libre, y como repetimos de manera ácida, nada de raro que Petro mañana la nombre de ministra de Educación. Y finalmente, o ya para llegar al final, la incidencia del narcotráfico y el lavado de dinero. Aquí en Bogotá, para esa época, incrementó mucho la capacidad financiera de las FARC, por la razón sencilla de que mucho dinero del narcotráfico fue empleado en actividades comerciales lícitas, como las estaciones de gasolina, buses de transporte urbano e intermunicipal, supermercados, boutiques, compra de acciones, como pasó con el terrorista que destruyó o parcialmente el Club El Nogal con su atentado terrorista y mató un poco de gente. Tenían hasta acciones en el Club El Nogal muy hábiles para meterse por todos los lados, y dinero en la bolsa, lo que les manejaba Simón Trinidad, que era un portafolio importante. Pero no quiere decir que con la caída de Trinidad no siguieron, porque ya eso estaba bien estructurado, tienen propiedades aquí en Bogotá y en otras ciudades del país. Mucha actividad económica dentro de la economía legal con dineros oscuros del narcotráfico, como ocurre con todos los carteles de las drogas. Y por último, los nexos internacionales y la propaganda permanente han sido en ese sentido superiores en grado superlativo al Estado colombiano. No ha habido un solo embajador colombiano, un solo cónsul que se dedique a presentar la imagen de Colombia como es y a presentar la realidad de la victimización que han causado las FARC contra muchos colombianos, porque estos personajes ni están formados en esas líderes de lo que es la función de un embajador, ni les importa, ya que van allá es a cumplir con un periodo de exilio dorado, a multiplicar sus finanzas y sus actividades personales, y a estar desde allá coordinando movidas para que cuando regresen al país sigan haciendo parte de la burocracia y de la repartición de la torta. Esas serían las reflexiones de hoy, mi coronel. No sé si mi coronel González ya nos tenga su comentario, y mi coronel Alarcón. Sí, señor. Mi coronel González, adelante, por favor.
Gracias, mi coronel. Los terroristas alias Jojoy y alias Tornillo iniciaron su prontuario criminal desde sus mismos hogares. A Julián Gallo Cubillos, alias Tornillo, desde su niñez, su padre comunista lo indujo al odio social, debido a las frustraciones e incapacidades de su padre para adaptarse a las actividades cotidianas de la vida de todos los ciudadanos. Eso explica el por qué, siendo joven, ingresó a las FARC, donde ha conseguido realizar sus deseos de cometer la mayor cantidad de crímenes posibles y de lograr sus psicópatas venganzas contra el pueblo debido a un desesperante complejo de persecución. Instinto primario que no ha calmado con su largo prontuario de delitos, ni siquiera con su rimbombante título de honorable senador, ni con la abultada mensualidad que se le paga por sus muchos méritos morales, sociales y humanos que él dice tener. Razón por la cual sus miedos lo siguen a todas partes y se hace acompañar de todo un grupo de seguridad costeado por el Sagrado Tesoro Nacional. Costo que en nada son retribuidos al pueblo en acciones benéficas. ¿Y quién es el que aporta los dineros para su pago? Excepto de que sea para que no asesine más colombianos y una forma innoble de ganarse la vida. Estas verdades son las que el maléfico sacerdote Francisco de Rux ignora en su tergiversado informe, el cual usa para culpar al pueblo colombiano de ser el responsable de los delitos de un sujeto tan perverso como los de alias Tornillo, que descaradamente se ufana de ser el autor del crimen de una mente humana y patriótica, como la de Álvaro Gómez, a quien no le fue suficiente el haberlo secuestrado también. Tampoco es admisible que cualquier colombiano tolere tal engaño, y menos aceptar que un prelado pretenda cobijar esa mentira tan infernal con la santidad de la Iglesia, en plena traición a los principios católicos universales. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, usted hoy le enfoca la parte moral, la lógica y el manejo jurídico que se le ha dado a esto, además de una realidad sociológica y psicológica de estos delincuentes. Adelante, mi coronel Alarcón. Coronel, tenemos que reiterar el culto y reconocimiento a nuestros héroes. Así, este calificativo no les guste a algunos críticos de la fuerza pública. Por esto, y por la verdad expuesta en nuestro programa de la memoria histórica de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, deben seguir siendo tenidos en cuenta para que estemos preparados y no se cumpla lo descrito en la frase de el pueblo que conoce su historia, que no conoce su historia, tiende a repetirla. De pronto con mayor severidad y crueldad, tal y como vamos evolucionando en la actualidad contradictoria. Los criminales de lesa humanidad en el Congreso y el pueblo pagando impuestos para sostenerlos allí. Y eso, que todavía faltan los que vienen de los demás grupos narcoterroristas en conversaciones y espera de premios por parte del gobierno izquierdoso, que pretende legalizar ese combustible del terrorismo de muerte y destrucción que es el narcotráfico. Una reflexión. Conociendo el prontuario proceder delictivo terrorista de estos sujetos que se hacen llamar hoy Partido Comunista, vamos a seguir esperando más de lo mismo y nuevas reformas tributarias para que nos desocupen los bolsillos al pueblo trabajador honrado, para que los que lleguen puedan vivir sabroso a nuestras costillas. Se las dejo ahí. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, muy amable. Ahora usted lo que dice, mi coronel González,
pone sobre el tapete muchas realidades de lo que es la agresión comunista armada contra Colombia que no ha sido contada. Pues llegamos al final del programa, entonces los invitamos para que mañana continuemos con la memoria histórica y esta noche que tenemos una conferencia muy importante sobre alta logística a las 6 de la tarde, todo con el fin siempre de fortalecer la formación como estadistas con visión estratégica. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.